vamos a tomar decisiones. ¿Qué tipo de datos son los que yo necesito? ¿Verdad? Cuando hablamos de ciencia, y a mí este tema en particular me gusta mucho, tenemos que también considerar elementos filosóficos, epistemológicos, de lo que es considerado ciencias y de lo que llamaríamos, en particular, ciencias sociales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque resulta de que en algún momento se quiso em, tratar de que todo lo que fuera considerado ciencia tuviera un mismo modelo, un mismo estilo, que todos habláramos un mismo idioma común de lo que es un método científico, ¿verdad? Ahí el problema que tenemos con eso es que resulta que un mismo método y un mismo tipo de datos no nos va a servir para todo, ¿verdad? Y aquí participen, no hay problema que ustedes pregunten y demás, ¿verdad? Ahí ven una imagen como de un señor como en una tribu antigua, ¿verdad? Esa es la imagen clásica, por ejemplo, de las ciencias sociales, donde el investigador iba a la comunidad en un estilo etnográfico a recolectar datos de personas. De ahí nace la idea de ciencias del comportamiento humano, porque iban a buscar información sobre rituales, costumbres de estas personas, de por qué se comportaban así, cuáles eran sus creencias, todo lo que a ustedes se les ocurra de la parte del comportamiento humano, que luego se fue llevando a otras disciplinas, incluso a los contextos organizacionales, ¿verdad? Em, Cuando digo contexto organizacional, me refiero a que se vuelve una estructura eh, de personas que tienen diferentes puntos de vista, que tienen opiniones, creencias, que tienen gustos, preferencias, qué sé yo, todo lo que usted quiera, pero que tienen que convivir en cantidad de horas por años, incluso en una misma organización. Entonces se vuelve una dinámica que le llamamos pues la dinámica del comportamiento organizacional. Se generan otras variables sociales como el clima y otro tipo de elementos de este tipo, ahora que al final tenemos que estarlos indagando, conociendo para poder, digamos, darle una mejor dirección. Ustedes que son de administración, una mejor dirección a lo que es la estrategia o los objetivos de la organización. Sin embargo, cuando hablamos de ciencia, estaríamos de una discusión de qué tipo de datos construimos y qué tipo de datos son considerados científicos y cuáles no. Y esto viene desde épocas antiguas donde se ha querido tratar de explicar la realidad. Entonces, cuando yo digo que se trató de crear un solo método científico, es decir, a nivel histórico, el ser humano ha querido buscar como una verdad absoluta, pero desde la ciencia. Y eso siempre ha tenido un problema de que se ha generado una discusión entre la supuesta verdad absoluta y objetiva que podría dar la ciencia y aquella verdad que de alguna u otra manera se explicaba cuando no había otra explicación del todo por las creencias y los mitos, ¿verdad? Todavía hoy en día, ahorita les puedo dar un ejemplo para que vean que todavía eso está pasando. Entonces ha habido toda una discusión de qué es objetividad, de qué no, o de qué es ciencia y qué no es ciencia. Tal vez eso sí ya lo vieron en algún curso de generales o humanidades, no sé cómo le llaman, ¿verdad? En cada universidad se cambia un poco el tema, pero digamos, desde la antigua Grecia, los romanos y otras épocas, se ha intentado generar algo llamado científico, pero ¿qué pasaba? En aquellas épocas, lo que no podíamos explicar porque no teníamos suficientes elementos técnicos y suficientes instrumentos para crear datos, lo que se viene a generar es una ciencia o pseudociencia con elementos místicos. Lo que no es explicable se vuelve parte de las creencias de sacerdotes,
científicos que eran como, ¿qué le llamaban? Como sabios, qué sé yo, pero que se combinaba mucho con el misticismo. Entonces, eso se trató, a medida que evolucionaba el conocimiento, se llegó a una época que le llaman Edad Media, ¿verdad? Desde la antigüedad a la Edad Media pasó muchos años, unos 1000 años aproximadamente, y bueno, pues todavía en la Edad Media, en la época, en la parte de Europa y lo que nos influyó a nosotros, porque hablamos español, o sea, ya por ahí somos colonizados por españoles, o sea, venimos de Europa, entonces nos traen lo que era la ciencia desde los europeos, ¿verdad? Por supuesto. Y entonces en ese momento la ciencia venía con toda la carga del cristianismo de la Edad Media. Entonces, la Edad Media se le llama así porque es un proceso en cual se queda como estancado un poco el conocimiento y sigue influyendo la parte religiosa y no tanto científica. Entonces, la objetividad no se lograba. Ocurre entonces que aparece algo que se le llama Renacimiento. Más o menos alguno tiene idea en qué época ocurrió eso del Renacimiento. A ver si les dieron historia en general o algo así. Más o menos qué época creen que ocurre eso, que le llamaban Renacimiento. A ver si nos ocupa. En el siglo XIX, si bien recuerdo. Ok, siglo XIX. Está muy cerca, más bien, Yeshua. ¿Alguien más? Edad Media, Edad Media. Vamos a ver. Pero bien, gracias, Yeshua. ¿Alguien más? No. Ok, bueno, eso es historia general, pero bueno, vamos a tener que profundizar un poco, ¿verdad? Y Yeshua es el que está más ubicado por ahí, pero alguien más que tenga una idea, no les dé miedo, o sea, no ten tranquilidad, pues estamos en internet, ni las caras vemos de ustedes, pues no se preocupen por eso. Entonces, vean, Edad Media, como les digo, se refiere en esa época que todavía el cristianismo dominaba Europa y se le llama medieval. No sé si han visto películas que ya hablan medieval con reyes y princesas y inclusive si ven películas de esto de Disney y todo eso, ¿verdad? Son de esa época, ¿verdad? O no sé si alguien vio una serie más reciente que se llama Game of Thrones, que se ubica como en un contexto fantasioso, pero es un estilo medieval. Más o menos se ubican, ¿verdad? Si alguien vio Game of Thrones, más o menos se puede ubicar cómo era más o menos eso. En realidad, la Edad Media termina con el descubrimiento, o algunos criticarían ese concepto de descubrimiento, de las colonias americanas. En vez de descubrimiento, si usted es una persona crítica, diría que lo que fue el colonialismo de América. Entonces, a ver, ¿en qué momento se llega a América? ¿Cuándo fue la época que se está marcada como para que europeos llegaron a América? Cristóbal Colón, ¿verdad? Se ubican ahí, pueden escribirlo en el chat, no hay problema. ¿Alguno se ubica? ¿Qué época fue eso? Eso es historia, chicos y chicas. Estudios sociales. ¿En serio? ¿No se ubican? Fue a inicios de los 1500, ¿verdad? Exactamente, gracias, sí, porque ya me preocupa que 22 personas y no ninguno se ubique. Exacto, o sea, estamos hablando, bueno, en la fecha exacta, aquí en Costa Rica fue 1500 por ahí 1502 que llegan a la isla Ubita y no sé qué, y que llegan ahí cerca de Limón, en Costa Rica particularmente, pero muy bien el dato. Pero vea que del siglo XIX a 1500 estamos hablando del siglo XVI. O sea, vean que la Edad Media termina en el siglo XVI aproximadamente. Y algunos dirían que el siglo XV, porque incluso antes de eso ya habían viajes hacia el oriente, que lo que llamaban eran las Indias. Por eso a la gente que vivía en estos países creyeron que eran de la India y por eso a los aborígenes le llamaron indios, por cierto, ¿no? Cosa que nada que ver porque en realidad si usted quiere decirle a alguien indio o de la India, sería la gente del país que se llama la India, ¿verdad? Pero bueno, así le llamaban ellos en esa época. Ahí fue un error histórico.
Incluso decirle a alguien indio es no conocer un poco historia, ¿verdad? Entonces, por cierto, ahora hay indios aquí porque hay gente que viene por turismo a tener restaurantes y son de la India, realmente, ¿no? Entonces estamos hablando que en 1492 Colón se supone que llega a América, no necesariamente a Costa Rica, sino ahí por Santo Domingo y otras islas, y se considera un punto, digamos, de cambio y de transformación cultural, porque para ustedes que ven administración, se considera incluso el momento original de la globalización. Es el momento que se conectan las diferentes culturas del mundo y a través del comercio, porque en realidad ellos vinieron para ver qué comerciaban, qué compraban, vinieron a buscar hacer negocio. ¿Ok? Eso es lo que vinieron a hacer, no vinieron a conocer qué bonito y todo lo eso. Hubieron otros exploradores antes, muy famosos, Magallanes y después otros por ahí, pero en el siglo XV al finales, 1492 aproximadamente, se consideraría el momento de encuentro cultural y se desarrolla un comercio que va generando un cambio total. Yo lo hablo en ese momento? ¿Y por qué hay un nuevo cambio de paradigma? Vean la palabra que estoy usando. Se llama paradigma porque cambió o transformó la visión de la realidad. Transforma, eliminó creencias, la gente creía que la Tierra era plana, bueno, todavía hay gente que lo cree, pero bueno, ahí ya es cosa de cada quien, ¿no? Solo es que suba a un avión y se van a dar cuenta que no es plana. Pero por aquello, si alguien cree que es así, está bien, es su creencia, pero científicamente no es posible. Se crea que la Tierra era plana, que después de cierto lugar el mar se había un abismo y que había un monstruo. O sea, la visión de la realidad, del cielo, de lo que es el infierno a nivel religioso incluso cambia porque ya el mito de que llegabas a tal lado y ahí caía o algo así, ya eso no existió. Se transforma la visión de esa realidad. Entonces se llama como un momento total de cambio paradigmático, social, revolucionario, todo lo que usted quiera. Y entonces algunos científicos deciden que vamos a retomar ideas de gente que sí estaba haciendo ciencia en la antigüedad y que se llamaban los griegos, por cierto. O sea, la Edad Media fue un retraso para muchos, entonces se retomaron ideas de los griegos de lo que era el conocimiento y demás. He ahí por qué se llama renacer o renacimiento, porque en realidad no estábamos inventando el agua tibia, sino que se retoman ideas de la antigüedad que venían de los griegos, ¿verdad? Además, con el comercio y la tecnología hay otra revolución. Esas ideas que ustedes ven en películas tipo Disney o medievales, donde el rey era absolutismo y todo lo demás, con el comercio se genera una nueva sección o nuevas grupos sociales que tenían mucho poder y dinero, que se ganó mucha plata con el comercio, y entonces la nobleza fue perdiendo valor. O sea, porque al final usted puede ser rey, pero si era pobre a nadie le importaba. Todavía es así, ¿no? Si usted tiene plata, lo tratan mejor que al que no tiene plata. No porque tenga plata en sí, sino porque usted puede comprar. Cuando va a un negocio, si usted puede pagar, lo tratan mejor que al que no puede pagar. Eso siempre ha sido así. Entonces, ya ser noble no era suficiente. Entonces, vean que hay toda una transformación y se empieza entonces a invertir en tecnología para poder tener mejores barcos, tener mejor comercio, tener mejores instrumentos de medición y, ¿verdad? Otros elementos por ahí, ¿verdad? Entonces, empieza em, a construirse toda otra cosa. Es una reingeniería total. Entonces, el Renacimiento es donde podemos hablar entonces que es el origen de la ciencia moderna, ¿verdad? Y ahí estoy haciendo un resumen, porque yo como doy estos cursos, por en verdad. En realidad eso puede ser todo un tema, pero no me voy a extender mucho. Entonces, a esta época la llamamos la modernidad. Y la modernidad, yo sé que van a discutir que la modernidad a veces se entiende como popularmente como algo nuevo, pero si ustedes leen algo sobre la filosofía de la modernidad, se van a dar cuenta que la modernidad nace como época histórica en el siglo XV por eso mismo.
El cambio paradigmático incluso implica que se pasa de una creencia en la antigüedad de pensamiento mítico, donde todo se explica porque Dios quiere, porque Dios así lo dispuso, a un pensamiento racional donde usted cuestiona e intenta darle explicación a los fenómenos y a la realidad. Eso es un cambio paradigmático, ¿ok? Es otra manera de ver las cosas, es otra transformación de la vida que es difícil imaginárnoslos antes, pero que es así, ¿verdad? Y vamos a ver, alguien escribió algo por ahí, perdón, voy a leerlo. Entonces, las investigaciones hablábamos de que para qué sirven y demás. En general, yo diría que una investigación tiene el propósito de conocer, puede ser por curiosidad, por interés. Creería que también que las personas por su naturaleza, en tanto dije que no podemos ser objetivas, también considero que siempre tenemos la curiosidad o la necesidad de comprender las cosas de mejor manera, de poder explicar esa realidad en la que vivimos, ¿verdad? Entonces, hay un interés por conocer, ¿verdad? Entonces, eh, y ahora bien, a nivel práctico, pragmático, lo podemos buscar como para ya buscar resolver problemas, aportar nuevos conocimientos, ir más allá, ¿verdad? Y buscar innovación. Hoy en día la investigación también se relaciona con mucho de lo que se invierte. Por ejemplo, ustedes quieren invertir en un negocio y probablemente primero les hagan un estudio de mercado, incluso de su situación financiera antes de apoyarlos, porque hay negocios que son más rentables que otros, ¿verdad? Ustedes ya creo que eso sí lo manejan mejor que yo y saben entonces que hay negocios que definitivamente por su poca rentabilidad nadie les va a apoyar nada, ¿verdad? Ahora bien, no quiere decir eso que no se puede hacer, sino que más bien al contrario, muchas veces a una idea que nadie le da pelota, ¿verdad? Resulta ser más bien revolucionaria, pero bueno, por eso la gente se atreve a indagar, ir más allá, ¿verdad? Y no quedarse solo con lo que les digan. Esto lo voy a hacer un poco más resumido, pero sí, porque yo sí lo aplico en los proyectos que hacemos. Necesitamos tener esta base y por lo tanto, por eso lo vamos a explicar. Y voy a hacer una diferencia en la investigación a nivel de algunos criterios: enfoques, diseños y alcance. Los paradigmas lo dije más bien a nivel de mm, conocimiento científico en general y que es necesario como para entender de dónde nacen las ideas epistemológicas y filosóficas que generan el conocimiento científico. Ya aplicado, nos enfocaríamos en estos conceptos, ¿verdad? Y aquí es qué tipo de datos queremos, qué tipo de datos queremos eh, tener o producir, ¿verdad? Ok. Aquí, si ven por ahí la filmina que estoy poniendo por acá o la diapositiva, podemos ver que tenemos lo cualitativo o lo cuantitativo. Yo supondría que eso sí, según lo que me han dicho, pues sí lo han visto, ¿no? ¿Verdad? Que son, lo cualitativo más bien busca ser comprensivo, buscamos razones y motivaciones, buscamos opiniones desde la perspectiva de las personas que participan en nuestra investigación, mientras que la investigación cuantitativa más bien lo que busca es datos numéricos para generalizar resultados de entre más personas mejor, ¿verdad? Entonces, el muestreo, si es el caso, lleva en el cualitativo un número reducido de casos o de personas porque la idea es profundizar en el relato o las ideas que estas personas nos presentan, y en el caso cuantitativo más bien entre más casos sean mejor porque nos van a dar más respuestas. Con esto quiere decir cuál es mejor, el muestreo, donde haya más gente o menos gente. Tampoco lo voy a preguntar porque es una pregunta un poco tendenciosa. Yo desde mi perspectiva, que me gusta la investigación, diría que ninguna de las dos. Según mi objetivo, yo a veces necesito más bien un número reducido para poder profundizar en una situación y demás con expertos, con personas que realmente manejan algo o con situaciones específicas y a veces
necesito datos más bien masivos. Entonces, y todo dependerá del objetivo de para qué quiero yo esos datos, para qué los necesito. Entonces, eso es lo que varía. Igual la recopilación de datos en lo cualitativo es no estructurado porque tiene que ser flexible y más bien dependiendo de la respuesta, yo hago preguntas que no estaban en el guión. El guión tiene que ser flexible para generar un diálogo y conversación. Mientras que en lo cuantitativo es estructurado porque al ser masivo yo no puedo, ¿verdad? Necesito que sea algo rápido, concreto y que se pueda llenar y ya tiene que estar estructurado, ojalá con todas las posibles opciones de respuesta para que la gente nada más llene y lo haga rápido. En lo cuantitativo entonces va a ser estadístico, vamos a utilizar desde software a todas las herramientas para generar los gráficos y los números, porcentajes que yo necesito, mientras que en lo cualitativo es no estadístico y me interesa más bien la interpretación o análisis de los relatos o discursos de las personas. Básicamente eso es, ¿verdad? Y el resultado pues es más bien desde esa comprensión o desde esos datos que yo obtuve. Y bueno, ahí, ¿verdad? Como les decía, las corrientes de pensamiento, principalmente desde la llamada modernidad que inicia por ahí del Renacimiento. La modernidad siempre se considera como en el presente como lo nuevo, pero ese presente y todos los días cambia. Entonces, la modernidad no es nueva. Luego podemos ver algo sobre eso, ¿verdad? Em, pero que básicamente pues trae estos paradigmas que ya mencioné y los enfoques, eso traduce en algunos enfoques, cualitativo, cuantitativo o mixto de investigación, ¿verdad? Incluso me voy a devolver para ver esta parte de los paradigmas porque si vemos acá, de aquí nacen estos enfoques, ¿verdad? Si lo queremos ver, ya para que vayamos practicando, para cuando hagamos el primer quiz, por ejemplo, podemos ver que el positivismo es 100% cuantitativo. El pospositivismo incluye métodos cualitativos, por lo tanto es mixto, o puede ser mixto, más cuanti, pero es mixto al fin. La teoría crítica también puede ser mixta, porque aquí no dice en realidad puedo encontrar opiniones, pero también puedo tener datos macro de sociedad, de grupos, así que puede ser mixto. Y el constructivismo en general es más cualitativo, aunque hoy en día no se excluye lo cuantitativo. Por ejemplo, en psicología nosotros usamos test que son a veces 100% cuantitativos, así que se pueden aplicar para casos y demás. Em, Teniendo eso por ahí, podríamos decir que la metodología cuantitativa va a buscar medir fenómenos, utilizar estadística, etcétera, ¿verdad? Un análisis más de explicativo de causas, efectos, más secuencial, paso por paso, va deductivo. Es probatorio porque trata de probar la hipótesis y busca ser un poco más subjetivo con números, ¿verdad? Esto me trae el beneficio de generalizar resultados, controlar o manipular variables, tener un poquito más de precisión con datos y que al ni ser cuantitativo yo puedo generar experimentos, puedo replicarlos y buscar predecir cosas, ¿verdad? Eh, Veamos el clima, por ejemplo, es un ejemplo de ello, ¿verdad? Que buscan hacer predicciones a cada rato. No siempre pegan, pero digamos que eso es así. Y algunos diseños o métodos cuantitativos, así lo voy a hacer muy resumido, no vamos a enfocarnos en esto porque no es la idea. Por ejemplo, algo que no vamos a hacer en este curso ni vamos a ver son los diseños experimentales porque ya eso es como para un curso de laboratorio, de investigación más avanzado, entonces tenemos diseños, ¿verdad? Que son cuantitativos, son para experimentos, y de ahí hay niveles como preexperimental, que son pruebas anteriores al experimento, el experimento puro como tal, que ya tiene toda la rigurosidad, o un cuasi experimento que ya se refiere a algunos experimentos con menos rigurosidad que el experimento puro, por ponerlo así. ¿Qué podemos utilizar nosotros? ¿Y qué es la idea? Por ejemplo, en la evaluación del desempeño podemos utilizar dos cosas. Para un curso, yo sugeriría que usamos un diseño llamado transversal. Pueden revisarlo en el libro que les sugerí al inicio.
o transaccional se le llama también, depende de la bibliografía o las traducciones de los libros, porque muchos de estos vienen originalmente en inglés, es cuando hacemos una investigación en tiempo presente, es decir, una medición en un momento dado. Entonces, por ejemplo, la investigación que ustedes van a hacer es básicamente transversal porque ustedes van a hacer una medición en las empresas que ustedes vayan a trabajar y luego dan sus resultados y ya van a dar una visión o una descripción del panorama que encontraron en un momento dado. Ahora bien, si ustedes trabajan para una organización, ya cuando estén trabajando por ahí, yo me encuentro a veces egresados de la U y me dicen, profe, estoy en tal empresa y todo eso. De repente, cuando se están dando cuentas en estudios longitudinales, porque ustedes necesitan hacer un análisis de esas mediciones cada cierto tiempo. Puede ser cada 3 meses, cada año o incluso a largo plazo, si la empresa es muy grande y quiere tener un análisis retrospectivo de lo que ha pasado en los últimos 5 años, ¿verdad? Va a depender de la estructura organizacional, por supuesto, y va a depender mucho de qué tan grande o pequeña es la empresa o la organización en la que vayan a trabajar. Pero usualmente entonces, ya trabajando en una organización, hacemos más que todo lo longitudinal porque lo tenemos que estar haciendo por ciertos periodos. Para un curso no necesariamente, o porque hay un tema de una necesidad, aunque estemos trabajando, meramente puntual. Tengo que hacer una medición para ahora y no interesa seguirla haciendo. ¿Verdad? Si la sigo haciendo, se vuelve longitudinal. Ok, para los que estemos conectados, ¿queda claro qué es transversal y qué es longitudinal? Me interesa que quede claro. A ver, levanten la manito, los que por lo menos sí. Sí, profe, sí queda claro. Perfecto, entonces, gracias. Para los demás, ¿verdad? También, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Entonces, esto sí, porque es lo que sí vamos a utilizar en la investigación no experimental y básicamente no experimental porque no es de laboratorio, ni vamos a manipular variables, ni, ¿verdad? Es meramente mediciones de la, ¿verdad? Puede ser percepciones de, ¿verdad? Y demás. Podemos hacerlo transversal, que es una única medición, o sea, en un momento dado, o entonces longitudinal, que puede ser retrospectiva, futuro, etcétera, que son mediciones más recurrentes, periódicas, a mediano o incluso a largo plazo, etcétera. Eso va a depender. ¿Estamos de acuerdo ahí? Perfecto, qué bien que quedemos claro por ahí. Y si no, interrúmpanme y demás. A mí de eso no me preocupa. En realidad prefiero eso, ¿verdad? Si hay otros profes que no les gusta, eso es otro tema, ¿verdad? Pero a mí sí prefiero que me interrumpan si algo no va quedando claro y demás, y yo lo prefiero. ¿Por qué? Porque así vamos discutiendo y aclarando cosas. El muestreo en datos cuantitativos es muy importante porque tiene que ver entonces con la cantidad de personas. Eso sí lo podemos retomar en otra clase porque cuando ustedes ya vayan poniendo en práctica su proyecto, el muestreo sí va a ser necesario determinarlo, ya sea cuantitativo o cualitativo. Puede ser esto que le llamamos probabilístico, que sería aleatorio. Son los más precisos, son los mejores y implican más personas. Cuando hablo de muestra es porque estoy tomando un grupo representativo de una población, es decir, de un 100% de la población, yo voy a tomar solo un porcentaje pequeño para tener una idea de lo que ocurre en esa organización, pero que a veces por costos o tiempo no puedo trabajar con el 100% de la organización. Cuando hablo de muestreos, también quiero decir que es cuando hay una población usualmente grande. Si fuera pequeña, yo no hablaría tanto de muestreo porque sería muy pequeñita, entonces básicamente sería más bien quien quiere participar y somos poquitos y a veces mejor trabajar con todos, ¿verdad? Eso es como para un tamaño más amplio. Y este tipo de muestreos podría ser estratificado, que le llaman por algunos tipos de segmentos de población. Hoy solo jefaturas, mañana puede ser solo los supervisores de áreas,
otro día pueden ser solo los cajeros, y ahí, ¿verdad? Dependiendo de la organización, así va a tener esas estructuras o segmentos. No van a ser los mismos para todas las organizaciones. Ni hay otras polifuncionales, dirían en otro grupo por ahí, ¿verdad? Que la persona hace varias cosas. Entonces, esto se adapta dependiendo de la organización o mi investigación que vaya a realizar. Asimismo, puede ser conglomerados cuando ya son para encuestas más grandes, que hay grupos de población que ya están de alguna manera representados, ¿verdad? Por esos conglomerados, pero entonces en las organizaciones esto casi no existe. Sí se puede hacer, pero tiene que ser como en organizaciones muy grandes. Esto es más que todo para encuestas que son más bien a nivel regional y todo ese tipo. Racismos ya son más específicas y hay otras más que no voy a mencionar, pero que ya son, em, por así decirlo, un muestreo más específico del tipo de población que quiero utilizar. Ahí no lo puse, pero en realidad el que más se usa es el aleatorio simple, que es que cualquier persona pueda participar y solo nos va a interesar la representatividad. Hay una página para hacer eso, luego se las puedo mostrar por ahí, que donde ya ustedes ya ni siquiera tienen que hacerlo a calculadora, cuál es la cantidad de personas y eso. En Questpro creo que lo pueden hacer, por ejemplo. La otra muy común en las organizaciones es que por tiempo y demás no podemos hacer estar ahí que sacando los estratos, que el conglomerado, qué sé yo, y mira, no puedo hacer eso. Tal vez lo pueda hacer Walmart, que tiene como no sé cuántos súper en todo el país, o incluso lo quieren hacer regional y usted es jefe de Centroamérica y tiene que hacer un estudio en Honduras, compararlo con Panamá, Costa Rica y qué sé yo. Ahí yo podría usar estas de arriba porque ya implica mucha gente y entonces yo voy a necesitar meramente subgrupos representativos de cada región, país o qué sé yo. Y va a depender del país, ¿verdad? Si van a México, solo hacerlo en un estado ya es demasiado grande, ¿verdad? Porque es tan grande el país. Costa Rica no necesariamente. Entonces, dependiendo de la organización o si es pequeña y demás, yo prefiero, ustedes, por ejemplo, para sus proyectos, para que no se complique, usen esta que dice no probabilística, o sea que no es aleatoria y básicamente es un muestreo a conveniencia, también es conocido como intencional, porque las personas participan por voluntariedad, ¿ok? Queremos participar y demás. Ok, en estudio se le llama voluntario, en una empresa pues no es tan voluntario porque el jefe le lo pide. Entonces digamos que es intencional o a conveniencia. Y más bien se basan a los objetivos o toma de decisiones de la organización. Ahí estoy como resumiendo. Si ya se acuerdan del muestreo y eso, perfecto. Igual, si tuvieran dudas, ahí no hay problema. ¿Cuál deberían usar ustedes? Resugeriría este que es no probabilístico, o sea que no es aleatorio, no es al azar, no es random, dirían ahora. En inglés la versión random es lo mismo. Entonces sería a conveniencia. ¿Ok? Y la otra opción, como ya les decía, es la versión de datos cualitativos que buscamos los fenómenos a profundidad, se desarrolla en el ambiente natural, no puedo controlar el movimiento de las personas ni su manera de pensar. Nos interesa más el significado para poder interpretar este punto de vista de la persona, no se fundamenta en estadística, ya lo mencioné antes, pero sí esa profundidad del significado o puntos de vista de estas personas me da mayor riqueza interpretativa y puedo contextualizar el fenómeno, ¿verdad? Como lo que ahora hablábamos, ¿verdad? Y no es tan fácil juzgar, es que la gente no quiere. Y culturalmente nunca lo vieron necesario, no estaban preparados, no existían las opciones, hay que entenderlo en ese contexto. Sin que caiga la justificación tampoco, porque entonces, ¿qué se ha hecho para cambiar? ¿Verdad? Y ese proceso al final, más bien, más que deductivo, es inductivo porque nace más bien desde la perspectiva de las personas, y me interesa analizar las realidades subjetivas. No es una secuencia lineal de los hechos. Cuando voy a analizar algo, de que pasó primero esto y lo otro, yo puedo hacer una línea del tiempo, pero no necesariamente, sino que es más bien un análisis cualitativo relacional.
por qué esto se relaciona con aquel evento, aquella situación. Les hablé del moving, ¿no? O sea, en el desempeño podría ser que nos esté afectando una situación que no nos damos cuenta, o como yo soy jefe y no vuelvo a ver a nadie, solo le hablo a los dignos, o qué sé yo, ¿verdad? No estoy viendo cosas y de repente se están dando situaciones de hostigamiento, eh, donde se está aprovechando de alguna persona, se está dando este moving laboral que les mencionaba y de repente el desempeño puede verse afectado por estas cosas. Por lo tanto, yo debería indagar un poco más o ser más observador para poder entender que pueden estar ocurriendo cosas que afectan ese desempeño. Y bueno, tenemos métodos o diseños cualitativos que son varios. Y aquí yo lo hago súper resumido, pues yo doy un curso solo de esto y tengo que ver uno por uno en detalle, por ejemplo. Pero aquí no vamos a hacer eso. Aquí yo solo lo voy a mencionar porque y les voy a decir más o menos cuál sería lo que nos podría servir para un estudio cualitativo, si fuera el caso, ¿verdad? En este caso, el fenomenológico es el tradicional y suena raro, ¿verdad? Pero el fenomenológico se refiere más bien a las vivencias subjetivas de las personas. Es un método o metodología que se utiliza a nivel cualitativo cuando me interesa acercarme a la vivencia de las personas sobre algún de hecho o situación que me interesa. Es más profundo y demás. No lo recomiendo para este curso, pero bueno, bueno que lo sepan, serviría para una investigación de graduación tal vez o algo más a profundidad. Un estudio de casos, por ejemplo, podría funcionar en estos tipos. Los etnográficos tampoco lo vamos a utilizar acá, pero sí son muy útiles para comprender sociedades, grupos sociales, étnicos, comunidades, por ejemplo, y un ejemplo muy común, de hecho hay una tesis sobre eso, como por ejemplo entender rituales culturales, ¿verdad? Por ejemplo, por qué se hacen topes o fiestas, o se van a una comunidad de origen a entender una celebración y ese tipo de cosas sirve mucho para lo etnográfico, ¿verdad? Para entender un poco las dinámicas culturales de las personas. No para juzgarlos, sino más bien para comprenderlos, ¿verdad? Comprender un poco su realidad. La hermenéutica, ya lo mencioné ahora, es más desde un análisis crítico del discurso, más profundo, y busca los significados. Sirve mucho para entender una interpretación de los relatos o discursos. Uno que sí creería yo que podemos utilizar acá sería la investigación-acción, que es donde yo investigo, genero datos para buscar posibles soluciones en un proyecto, ¿verdad? Para buscar las soluciones. Entonces, este es muy utilizado tanto en diferentes áreas de ciencias sociales porque más bien con los datos yo puedo buscar las acciones de cambio. También se le llama participativa, lo que pasa es que voy a mencionarlo acá, que no siempre es así. A veces yo investigo, genero acciones, pero yo hago las decisiones de la acción y en empresas no siempre son muy participativas. ¿Por qué? Porque los jefes dicen lo que ellos quieren. S- Sería mejor participativa porque yo tomo en cuenta la opinión de las demás personas y demás y de repente en consenso y opiniones de más personas puede ser más efectiva, pero en las empresas no siempre funciona de esa manera. El estudio de caso es para un análisis, como bien lo dice ahí, casos específicos y se hace para entender situaciones particulares y demás. En la empresa, pues se utiliza muchas veces porque está pasando algo y hay un caso en particular, un empleado o una situación que ocurrió, una situación de hostigamiento, una situación de que hacer un análisis de salario, ¿verdad? No solo para lo negativo, ¿verdad? A veces hay que analizarlo para ese tipo de cosas. Entonces, ¿verdad? Ya como la palabra lo dice, son para casos. O a nivel legal, ¿verdad? Hay que analizar si hay implicaciones legales y bueno, hay que hacerlo. Y que a ustedes les va a tocar, si van a trabajar en esto, pues sí, les va a tocar. Eso es así. Y en otras áreas o disciplinas se utilizan, por ejemplo, a nivel psicológico para analizar de casos particulares, adecuaciones curriculares, etcétera. Todas las que a ustedes se le ocurren, ¿verdad? Otras situaciones. Biográfico, la palabra lo dice, es una biografía, o más bien me meto a investigar para comprender más cuál fue la evolución y la historia de algo, un hecho, una persona en particular, ¿verdad? Por ejemplo, que ustedes hagan una investigación sobre
el desarrollo de las empresas y hayan algunos personajes particulares, ustedes ahí lo investigan y ya. Otro que podríamos usar, esta investigación-acción, se lo menciono como para ustedes, podrían usar el narrativo, que es meramente conocer relatos de hechos o situaciones que ocurran en su organización. A diferencia del fenomenológico, es más puntual al hecho y me interesa recolectar datos de ese hecho de diferentes personas y es menos profundo que el fenomenológico porque el fenomenológico se va más a la vivencia de la persona, ocupa más tiempo y requiere entender el objeto, es la persona y su historia, mientras que en el narrativo es el hecho en sí. Yo ocupo opiniones. Uno lo ve todos los días en las noticias, cuando ven ocurrió algo, entrevistan a alguien y demás, o hasta después de un partido de fútbol, ¿qué le pareció eso? Es un relato más breve, más rápido, ¿verdad? Entonces yo diría que ese es muy apto para una investigación corta y breve que podamos usar acá. Y otros los menciono ahí, pero es ya la palabra que desde que lo dice teoría fundamentada o anclada, originalmente grounded theory, básicamente se refiere a generar teoría. Ese no lo vamos a usar acá tampoco, pero bueno, existe para que sepan. O los bibliográficos que son lo puse ahí porque hay que ponerlo, pero ahora hay otras líneas, bibliometrías y demás. Y como bien lo dice ahí, básicamente es un resumen de textos o investigaciones que ya se han hecho antes. Por lo tanto, pues es eso, revisar. Acá la selección de participantes va a ser un poco distinta. En el cuantitativo, la cantidad sí es muy importante. Acá no es que no lo sea, pero no nos va a interesar tanto porque son más grupos pequeños o a profundidad. Entonces, más bien, más que la cantidad, es cómo lo selecciono. No sé si les han hablado de criterios de selección o exclusión. Aquí nos vamos a interesar más cómo seleccionamos a esas personas, a esos participantes. Por eso en cualitativo, quisiera que ojalá aclararlo por acá. Más que muestreo, hablamos de informantes. Por ser pocos, es más bien quién me da la información clave, el informante clave o participantes de mi estudio, de taller, etcétera. Hablamos más de así porque no necesariamente cumple el criterio de muestreo es desde el punto de vista estadístico. Esto es decisivo, es importante, digamos, el lenguaje que utilicemos según las técnicas de recolección de datos o según el tipo de proyecto que haga, ¿verdad? Entonces espero que quede claro. En cuantitativo, vuelvo a repetir, el muestreo sí es importante porque se basa en una figura estadística de la representatividad de la cantidad de la población. Entonces, el muestreo en cuantitativo sí lo es necesario. En cualitativo, por el tipo de objetivo de la investigación que es más a profundidad, podemos hablar entonces de participantes, ¿verdad? De informantes clave. Me interesa más el criterio de selección de esas personas para participar, que tengan más bien esa capacidad de darme la información que yo necesito. Espero que vaya quedando claro por ahí. Y entonces, puede ser parecido que en el anterior, cuando, todas estas van a ser obviamente no probabilístico, porque al no ser muestreo no puede ser probabilístico de ninguna manera, eso es para lo estadístico, es para el otro en cuantitativo, entonces aquí obviamente no. Entonces, al ser no probabilístico, puede ser un muestreo intencional, por voluntario, cuántas personas pueden participar, quiénes quieren, etcétera. Puede ser porque el criterio de selección es que sean expertos en el tema. Y ahí entra otra técnica que se llama Delphi, que es como cuando yo necesito expertos en temas específicos y yo ocupo que ellos me den opinión para tomar decisiones. O porque son especialistas en un área, entonces yo necesito entrevistar a ese especialista. Así que uno puede ser suficiente si cumple el criterio de experto. No ocupa que sean 100 o algo así. O casos tipo, y según el objetivo, y yo ocupo a algunas personas por su tipo de puesto, por el caso en particular, entonces eso me lo dice. Puede ser por cuotas que yo diga, ah, ok, en la organización hay tantas personas, ocupo dos de aquel departamento, de aquel puesto, etcétera.
Y el denominado popularmente como bola de nieve se refiere al informante clave que me genera otro informante y ahí va. Entonces yo puedo iniciar con una cantidad X de informantes y, por ejemplo, en la etnografía se usa más porque son comunidades donde esas personas al final pues me conducen a otros, ¿verdad? Son informantes claves que conocen a más personas que podemos ir incluyendo en nuestra investigación. O el enfoque mixto, que básicamente es se le llama también como de integración entre lo cualitativo y cuantitativo, puede ser multimétodos, porque yo puedo hacer una parte solo cuanti y otra solo cualitativa, y básicamente utilizo más de un método de investigación. Se le llama también métodos múltiples de triangulación o simplemente mixtos, al incluir ambas cosas. Básicamente es eso. Son los más relevantes hoy en día porque utilizan ambos, perspectivas, me da mayor profundidad y por lo tanto obviamente son mejores. Tengo las dos cosas, lo mejor de lo cuanto y lo mejor de lo cual. Ahora bien, ¿qué tanto puede ser esto? Puede ser que sea más cuantitativo o más cualitativo, eso es mi decisión según mis objetivos y podría ser que me base en algunos ejemplos, por ejemplo, el libro ahí trae algunos concurrentes, secuenciales, de conversión, de integración, y cada uno en realidad lo que va a valorar es el nivel de dato que yo voy a utilizar, si es cuantitativo o cualitativo. Yo sugiero, y lo puse en negrita ahí, el secuencial, porque básicamente es el más fácil de utilizar y me parece más útil. Podrían utilizarlo ustedes, ¿verdad? Que básicamente es una secuencia de hechos, donde yo a veces yo digo, ok, para mi primera fase voy a utilizar algo meramente cualitativo o solo cuantitativo, y luego solo la parte quali, ¿verdad? O pueden ser etapas simultáneas, pero entonces yo ahí voy dándole la secuencia que yo necesito. Ya otros tienen que ver con niveles de integración un poco más complejas, por eso no creo que sea apropiado para utilizarlo ahorita, ¿no? Básicamente. Y no hemos terminado. Vean que también la investigación o el tipo de estudio puede analizarse por su alcance o profundidad, que eso se lo puse en la ficha que está ahí, por eso de hecho lo estoy explicando para que ojalá pudieran ir integrando cosas para más adelante. Mi estudio puede ser exploratorio si nunca se ha hecho algo antes o si es poco estudiado o novedoso, si yo no encuentro antecedentes, por eso es la importancia de la búsqueda de antecedentes. Yo podría decir que mi estudio entonces es exploratorio. Cuando hay poco de eso, cuando es algo nuevo, ustedes pueden innovar mucho, de hecho, no porque no exista del todo, podría ser que haya estudios en otros países donde el fenómeno del crecimiento económico sea similar a Costa Rica, ¿verdad? De Costa Rica, por ser un país tropical y demás, básicamente la economía se relaciona, vuelvo de nuevo, al turismo y a los servicios. Muy pocas industrias, la verdad, es decir, económicamente estamos hablando de muy poco. Entonces, de repente usted diga, hay estudios similares, pero se han hecho en otros países con economías similares, como México, Perú, qué sé yo, Panamá. Y en Guanacaste no hay nada de eso. Entonces, ya con solo eso usted puede decir que es novedoso porque no se había estudiado en Guanacaste. Un ejemplo. Y si tienen dudas, yo siempre les digo pongan descriptivo. Un estudio descriptivo o su profundidad descriptiva es cuando usted va a describir variables o situaciones o hechos. Por ejemplo, en este caso el desempeño. Meramente que vamos a describir de son estas cualidades y demás. Entonces, para no equivocarse o si ante la duda, mejor siempre pongan el descriptivo y nunca van a perder por ahí. Otro se los voy a mencionar meramente, ya sea por repaso, porque ya lo vieron, o porque tenganlo pendiente. El correlacional es meramente un análisis estadístico. Ya si ocupa un nivel de estadística, y luego van a llevar curso ustedes de eso, supongo. Entonces, ahora se hace todo con software. A veces el curso se lo dan manual porque los profes todavía tienen ese estilo o porque el curso lo pide para que manejen las bases, ¿verdad? Pero ya ahora todo se puede usar a base de software. Y aquí me voy a detener porque yo sé que yo hablo mucho y demás, pero eh, pregunta, ¿han usado además de Excel otro software o solo Excel están utilizando? A ver si alguno me
Contesta por ahí. ¿Qué software les han ido enseñando en la carrera? La verdad, ahorita solo Excel, profe. Ah, bueno, Excel. No, no, está bien. Está bien. No, sí, estaría bien, van para tercero. Yo supondría que Excel es el más común que utilicen y es el que más se va a utilizar para cosas. Los demás están de acuerdo entonces con la compañera. Excel sería entonces, digamos que el más común. Está bien, bueno, pero ya eso es algo. Bueno, podemos hacer correlaciones estadísticas con Excel, si es posible, ahí hay unas opciones para hacerlo. Entonces, según los datos que necesitamos, lo podemos utilizar desde Excel. Otro que podamos utilizar ahí, ya más específico para análisis de datos, o bien, si ustedes quieren ganarse platilla extra futuro, está en boga y están contratando gente que sea especialista en análisis de datos. Entonces, si ya ustedes manejan Excel, les va a ser más fácil aprender otro software. Por ejemplo, hay unos gratuitos como el SPP, de Statistics, no sé qué. Hay otro que es SPSS, que lo usábamos nosotros antes, pero ese es de pago y es de IBM. Ahora se ha tratado de sustituir porque las licencias son carísimas, entonces, habiendo gratuitos, ¿para qué van a pagar ese? El SPP es más barato. Y hay otros similares que ahí se van dando. Otro de moda entre estadistas es el RStudio. Pregunta, supongo por lo que dijeron, nadie ha visto aquí el RStudio. O alguno sí sabe qué es eso. RStudio. No, No, muy bien, gracias. Ok, bueno, pues si quieren ganar plata, apréndanlo y es gratuito. Más que no es muy fácil. Entonces, la gente que sabe usar eso, usualmente lo contratan rápido para análisis de datos. ¿Verdad? Más ustedes que están en la parte administrativa con números y demás, o para investigación. Entonces, por ejemplo, conozco un profe que más bien nunca le falta el trabajo y solo porque maneja eso, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante. RStudio es gratuito, pero hay que travesearlo, no es así como que tan fácil, ¿verdad? Y otro que sí se está utilizando mucho, bueno, ya son más digitales y demás que puedan utilizar Atlas TI, que es como para combinar estudios cualitativos. Ok, entonces, digamos que los que yo recomiendo para este curso sugerir sería el exploratorio o descriptivo, porque son los más, y básicamente lo que vamos a hacer, ¿no? Describir las características del objeto de estudio que ustedes van a analizar. En este caso, van a hacer la parte del desempeño, van a describirlo y ya con eso lo hacemos. Pero sí es bueno que sepan que existe incluso un nivel más avanzado que es correlacional y se utilizan a nivel estadístico, ¿verdad? Donde podemos ver incluso qué variables afectan más o por esos resultados, ¿verdad? Entonces, ¿en qué hay correlación entre una cosa u otra? Por ejemplo, si hay correlación entre el salario y el desempeño, correlación entre tal cosa y el desempeño, etcétera, o correlación con una variable específica del desempeño con otra. Entonces, vieras que es muy útil y creo que para ustedes va a ser necesario y creo que por eso ustedes sí están obligados en su carrera a llevar creo que no sé si es uno o dos cursos de estadística, ustedes me corrigen, pero entiendo que son como dos, así que sí van a llevarlo. Ya otros niveles de alcance pueden ser ya más explicativos, que es para experimentos, no lo pongan ustedes, porque esto, explicar no es simplemente como dar una idea que yo creo que es esto, eso es una interpretación, por eso lo pongo más abajo. El explicativo en términos de, por ejemplo, el texto que le sugería, lo que les va a decir es que la explicación se da cuando yo logro determinar causas y efectos o hago correlaciones ya que están realmente evidentes a nivel estadístico. Entonces, usualmente en experimentos es que se usa eso, entonces nosotros no lo vamos a hacer, pero sí bueno que sepan que existen estos elementos. A nivel de algunas ciencias, yo creo que ustedes tal vez no se metan en eso, pero por ejemplo en ciencias sociales como psicología o filosofía y eso, pues obviamente ellos interpretan mucho y básicamente son de esos que escriben libros interpretando cosas, ¿verdad? Y los de filosofía a veces
hay cosas incomprensibles, pero es por eso, ¿verdad? Porque para ellos es necesario ese tipo de cosas. O bien, siendo un poco de la teoría crítica y de buscar soluciones y demás, algunos piensan que tenemos que ir más allá de solo describir y deberíamos transformar. Ya esto va más un poco, esto es para cualquier disciplina y ahí sí estoy de acuerdo que como con los datos, que con la investigación que hagamos, con los estudios que hagamos dentro de una organización o fuera, buscar siempre esa transformación o cambio para mejorar la realidad. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Tanto así que esto no va solo para, estoy hablando mucho de cosas académicas, pero vean que esto incluso puede servir para un líder comunal que no tenga tal vez tantos estudios, pero que de repente con lo que hacen, ¿verdad? Están haciendo beneficios en las comunidades y así vemos asociaciones de desarrollo, que vemos gente que se organiza para mejorar una escuela, para pintar algún salón comunal, eh, para hacer un acueducto, que dejen de inundar las casas del barrio tal. Vean cómo realmente en- la investigación también puede servir para cosas prácticas y realistas, eh, si tenemos datos para hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, no tenemos que solo hacer por cuestiones académicas y que se quede ahí para ganar el curso, sino que en realidad en la práctica sí puede ser de beneficio para la organización o la comunidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto más que ser algo académico, el último es el mejor, pero en realidad puede ser algo sencillo. Al final, si la solución era hacer una rifa para poder comprar algo y solucionarlo, es mejor que se logró un cambio, que simplemente tener un montón de datos por ahí y ya, y no hago nada. Sí, sí, yo sé un montón, pero que siga todo ocurriendo así, que se vaya todo por allá, ¿verdad? Donde no tiene que ir. ¿Ok? Entonces vean cómo esto sería otra manera de relacionar las cosas. Y no sé qué ven en la imagen ahí. No sé si alguien me quiere decir qué ven en esa imagen. A ver, ¿alguno? ¿O lo llamo yo ahí para... Se ven como dos señores, profe, pero también se ve como una persona Ok, muy bien. Sí, sí, hablando estamos y otra bastante persona clara, siguiendo como un video. pero muy bien, Yandral, muchas gracias. Pero sí, la idea terminar es con esto, en el sentido de esto lo usamos mucho en estudios proyectivos y hay otros más complicados, pero ese está sencillo, pero la idea de esto, terminar con esta presentación acá, es ver eso, ¿no? Que la realidad puede tener diferentes puntos de vista, que el ser humano, por su naturaleza es subjetivo. A veces veo primero, depende cómo enfoque las cosas, puedo ver primero la figura amplia o a veces veo el detalle, ¿verdad? Entonces no todos vemos lo mismo al mismo tiempo, pero ahí hay dos cosas a la vez, o tres. Si ven el centro, hay otra figura más, incluso. No sé si la logran visualizar, pero en el centro hay otra imagen más, incluso. Eso es la realidad. Entonces, por eso la ciencia o el conocimiento, la idea es que buscarnos generar datos, porque nuestras percepciones, por más que seamos jefes y todo lo que sea, al final podemos caer en ese sesgo. Esa es la palabra nuestra. El ser humano siempre va a tener sesgo porque voy a ver la realidad desde mi punto de vista. Puede ser desde mi privilegio, desde mi relación de poder, no es lo mismo. Y yo como profe se me olvida ver las cosas desde el punto de vista del estudiante. El estudiante no ve las cosas desde el punto de vista del profe. El estudiante no ve la realidad de sus papás a veces y así sucesivamente. En una organización ocurre también lo mismo, ¿ok? Puede ocurrir exactamente lo mismo donde, ¿verdad? Nos dejamos llevar por la parte subjetiva y no todos vemos lo mismo. Hay muchas cosas que ver en una misma imagen, ¿verdad? Estas son básicamente algo que nosotros en psicología le llamamos la gestal y es eso, ¿verdad? Y hay otras más complejas, ¿verdad? Y así hay varias ahora, con la inteligencia artificial es más fácil.
Pero bueno, vean que en el centro podemos decir que hay como una copa, ¿verdad? También, si queremos visualizarla. No es por inducir al error, ¿verdad? Pero ahí se puede visualizar también eso, ¿verdad? En el fondo se ven también como un tipo de castillo, no sé, ¿verdad? Ahí podemos ver más cosas.